bueno. Esto de pensar que la evaluación del maestro universitario, uno no es maestro por los niveles educativos en que se desempeña, uno es maestro. Entonces yo no puedo tener una postura frente a los procesos de formación y desarrollo humano distintas cuando estoy en primaria, en secundaria, en eso. Ese es un problema que tenemos que analizar. Y más en una universidad cuya naturaleza es formación de maestros. Para iniciar nuestra conversación, doña Judy, ¿cómo concibe la licenciatura en Educación Física el tema de la evaluación? ¿Cómo ha sido concebida? A ver, en Educación Física partimos de una resignificación de lo que es el currículo, el concepto de currículo. En literatura existen muchas concepciones de currículo, pero para nosotros el currículo, en primer lugar, es la concreción de un proyecto de desarrollo humano. Y además es la carta de navegación de un proceso de formación. El currículo. Como componentes del currículo, pues hay varios elementos. Entre ellos es cómo concibe el currículo al maestro, al alumno, la pedagogía, la educación, la didáctica y componente de eso, cómo concibe el proceso de evaluación, cómo concibe la evaluación. En el currículo de la licenciatura de Educación Física, primera caracterización, parando la evaluación, ha de ser un sistema que implique no solamente la mirada sobre el maestro, sobre el alumno, sobre el currículo, sino también sobre todos los factores que inciden en el proceso educativo, la institución, todo, los recursos. Pero hablando de la evaluación del maestro de universitario, yo pienso que uno no puede hacer discriminación entre evaluar el maestro universitario y el maestro de la básica, porque es que en el desempeño de ser maestro, el desempeño del maestro no está determinado por los contextos de la educación ni por las modalidades educativas, sino que está determinado por la pretensión de procesos de desarrollo humano. Entonces, uno tiene que tener un proyecto de desarrollo humano que se concreta en el currículo, y al pie del currículo tiene que estar inherente los conceptos de educación. Para el currículo de Educación Física, la evaluación es un proceso inherente al proceso de formación y educación. No es un componente ajeno al proceso de formación. En ese sentido, la evaluación se tiene que asumir en forma sistemática, en que comprometa la mirada no solamente al interior, sino también al exterior de los actores de la educación, maestro, alumno, de la postura que uno asuma frente al conocimiento, sobre todo al conocimiento disciplinar, y de las estrategias que seleccione para poner en acción ese proyecto de desarrollo humano propuesto desde el diseño curricular. Para hacer visible eso, pues se elaboran instrumentos que tienen que ver específicamente con el proceso de aprendizaje, con el proceso de enseñanza, con el proceso del diseño de curricular, con el proceso de desarrollo curricular, con los principios que guían el desarrollo curricular. Y en esa perspectiva, la evaluación se convierte como en un proceso de autoevaluación continua y permanente, que nos permite hacer las transformaciones pertinentes y oportunas, tanto de los docentes como de los estudiantes, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje e incluso el proceso del diseño mismo del currículo. Desde esa perspectiva, entonces, la evaluación no solamente puede estar circunscrita a la emisión de juicios, sino que también los juicios tienen que ser ponderados, porque en esta sociedad contable las ponderaciones son lo que muestra y representa lo que significa un juicio. Entonces se le dan unas ponderaciones a cada elemento del sistema, y esas ponderaciones están relacionadas con las funciones y desempeños de cada actor
las funciones y las ponderaciones se dan para el maestro desde su desempeño como docente, para el alumno como su desempeño como estudiante, y para el currículo, para el currículo se hacen elementos de valoración desde la pertinencia del currículo mismo en las condiciones y circunstancias socioculturales actuales. Entonces, eso tiene que estar cambiando. El currículo no es un estado, el currículo es un proyecto. Por eso los proyectos dan la posibilidad de que las cosas se transformen, se cambien de acuerdo a las necesidades y circunstancias que uno va leyendo. Hablar de currículo como un listado y una cosa ahí petrificada, pues me parece que es incoherente con un proceso de evaluación dinámica con sentido autoevaluativo permanente. Muy bien. ¿Qué, para doña Judy, la experiencia que ha tenido acumulado durante este proceso, el concepto de evaluación, la relación con el desempeño y el uso de instrumentos, elementos de seguimiento, cómo la licenciatura, cómo ha organizado ese proceso? Pues tenemos para la evaluación del maestro un instrumento de evaluación que fue elaborado por concertación de los mismos maestros en una actividad que nosotros llamamos las jornadas pedagógicas. Ahí se hizo una revisión del instrumento que normalmente habíamos usado tradicionalmente y nos dimos cuenta que el colocar solamente factores de evaluación del maestro no le permitía al estudiante hacer una evaluación, digamos, muy objetiva. Entonces nos dimos a la tarea de que a cada factor le establecimos descriptores. Y los descriptores orientan bastante. Además, desde el proceso de aplicación, hemos venido formando al estudiante sobre lo que significa una heteroevaluación, una coevaluación y una autoevaluación. Porque normalmente se dice autoevaluación y se le pregunta al estudiante ¿cuánto se pone de 1 a 5? Y el estudiante sin criterio ninguno pues se pone una nota. Y problemas que hemos tenido con la evaluación docente y es que como no hay esa cultura de evaluar al docente, los estudiantes cuando lo evalúan desde la perspectiva emocional, del cómo me fue con el maestro. Si perdí, lo evalúo mal. Si gané, lo evalúo bien, ¿sí? Y si pasé a medias, pues no digo nada. Le pongo a todo, le pongo a todo el mundo 5. Y la otra cosa son las estrategias organizativas que hemos tenido para la evaluación. En la evaluación que hacen los estudiantes a los maestros inicialmente eran individuales. Después dijimos, no hay un espacio de reflexión de la evaluación, entonces hagámoslos por pequeños grupos, para que cada factor sea comprendido, analizado por el grupo de estudiantes y no sea la calificación el resultado de una expresión emocional, sino que sea en verdad producto de la reflexión y la discusión que se da al interior del grupo. Eso nos ha servido mucho. Desde el punto de vista de uso de la evaluación, pues tenemos unos referentes. Un maestro que consolidado la autoevaluación, evaluación del estudiante y evaluación del jefe inmediato, de por debajo de 4, lo tenemos que llamar. A decirle, profesor, está fallando aquí, 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 y él dará sus explicaciones. Dificultad que tenemos, que los maestros tampoco estamos acostumbrados a la autoevaluación. Cuando uno mira la autoevaluación, que hay un instrumento de autoevaluación, todos sacan 5. Entonces todos los profesores son perfectos. Pero cuando uno mira la calificación que le dan los estudiantes, hay unos desfases tenaces. Y yo digo que aunque el estudiante no dice la verdad, sí dice parte de la verdad. Porque el estudiante es el que percibe el impacto de lo que enseña su maestro y de lo que hace su maestro. La otra cosa que hemos identificado es que un aspecto de la evaluación que más aprecian los estudiantes son las formas de relación que se expresan en las metodologías. Los estudiantes aprecian mucho la forma de relación que tiene el maestro con ellos, ¿sí?
que nosotros lo preguntamos es, ¿el profesor propicia unas relaciones de procesos de pensamiento? Y ellos perfectamente lo dicen, ¿sí? Problema el otro que tenemos es que las evaluaciones de los estudiantes están muy mediadas por la simpatía, la antipatía o la empatía. Perfecto. Están muy mediadas por eso. Entonces, parte de la formación de los estudiantes es que ellos entre sí también aprendan a autoevaluarse, a coevaluar y a entender los procesos y técnicas de heteroevaluación que hace el maestro. Que aprendan que la evaluación hay que diseñarla, no es una cuestión de improvisación, ni de me parece, ni de opinión. Si bien es cierto la evaluación subjetiva exista, no puede ser lo que predomine en una evaluación académica. No se puede dejar a un lado, pero no debe ser el factor predominante. Y la otra cosa que hemos entendido es que lo neural en la educación es la evaluación. Es un elemento neural en la educación. ¿Y para la institución qué representa la evaluación de maestros? Para mí, es decir, lo que entendemos es que si hay un proceso de evaluación sistemático, si hay un proceso de evaluación, no digamos muy objetivo, pero sí muy bien instrumentado, para la institución significa la evaluación un elemento fundante de cualificación. Es elemento fundante de cualificación. Para terminar, ¿qué mensaje, doña Judy, nos puede dar a la institución, a la nueva generación de docentes de la Universidad Pedagógica con relación al tema de la evaluación? Que la evaluación no es un acto burocrático. La evaluación tiene que ser un acto de discernimiento, de responsabilidad y compromiso, tanto en su diseño como en su aplicación. En cuanto a la formación de los maestros, pues la evaluación es clave. Cuando el maestro ha logrado el desarrollo de pensamiento autocrítico, porque el maestro no tiene pensamiento autocrítico. Siempre cuando le va mal en la evaluación, el problema es del estudiante. O el problema es que no tiene los recursos. No tiene. Ahora, la evaluación más que centrada en la ponderación o en los resultados debe estar centrada en los procesos. Una evaluación centrada en procesos, no en resultados. Dentro de la literatura no puede ser una evaluación sumativa, sino una evaluación formativa. Doña Judy, muchas gracias. Pues yo no sé qué tanto pueda servir eso.